Queridos hermanos, ¿cómo están? Buenos días. Nos encontramos en el quinto y último domingo del mes de mayo de 2021. Sin duda alguna el Señor ha sido fiel. A pesar de nuestros problemas y dificultades, nos mantiene en pie, nos da vida y con ella el gran privilegio de exaltarle. Como cada domingo, te invito a que dispongas tu alma y tu corazón para entregar juntos la mejor alabanza a nuestro Rey. Y así, vamos a la lectura inicial. Esta mañana se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 2. Vamos a dar lectura a los versículos 21 al 35. Dice la palabra de Dios: Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel tras que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese el ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicho, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. A lo largo de los siguientes pasajes vemos que mucha gente veía a este niño de María y José como un bebé humilde, común y cualquiera. Sin embargo, Simeón vio a este mismo niño como el ungido, como el Mesías, como el siervo del Señor, el cual había sido prometido y esperado por generaciones. Dicen los estudiosos de la Escritura que pasaron al menos 42 generaciones para que esta promesa fuese cumplida, pero el Señor, a su tiempo, conforme a sus propósitos, la cumplió, porque Él es fiel con su pueblo y Él siempre cumple sus promesas. Al igual que Simeón, mi oración es porque tú y yo tengamos discernimiento espiritual, que el Señor nos abra los ojos para que podamos ver a Jesucristo a la luz de las Escrituras, pues Él es el Mesías anunciado, prometido, el único que puede liberarnos de la esclavitud del pecado, de la muerte, y garantizarnos un destino eterno con el Señor, pues como está escrito, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Oremos. Señor, gracias por tu amor, por tu fidelidad, porque nosotros sabemos que nos has amado tanto que has dado a tu Hijo unigénito en propiciación por nuestros pecados, salvación que está disponible para todo el orbe, para todo aquel que en Él cree. Gracias por tu misericordia. Y en esta mañana te damos tantas gracias porque tenemos el privilegio de adorarte. Suplicamos que recibas este servicio de adoración que hemos preparado para ti. Nuestro único objetivo es exaltarte, engrandecer tu nombre, atribuirte la gloria que solo tú mereces. Lo hacemos gozosos y lo entregamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, cantemos con gozo al Señor y posteriormente regresamos para orar por las necesidades de toda la congregación. Desde la salida del sol
nuestro Dios, que se sienta en las alturas y baja para ver los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra. Él levanta del polvo al desvalido. El estiércol hace subir al pobre para sentarle con los príncipes de su pueblo. Él levanta la estéril como madre de hijos jubilosa. Grande sobre todas las naciones es Jehová, por encima de los cielos su gloria. ¿Quién como el Señor nuestro Dios, que se sienta en las alturas y baja para ver los cielos y la tierra? Los cielos y la tierra. 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 A Cristo coronad, divino Salvador, sentado en alta majestad, es digno de honor. Al Rey de gloria y paz, loores tributad y bendecida al inmortal por toda eternidad. A Cristo coronad, Señor de nuestro amor, al Rey triunfante celebrad, glorioso vencedor, potente Rey de paz, el mundo consumó y por su muerte de dolor su grande amor mostró. A Cristo coronad, Señor de vida y luz, con alabanzas proclamad los triunfos de la cruz. A Él solo adorar, Señor de salvación, gloria eterno tributar de todo corazón. Queridos hermanos, es momento de orar por las necesidades de la congregación. Quiero invitarte a que me acompañes al segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículos del 1 al 8. Son palabras expresadas por Ezequías, rey de Judá, cuando experimentó la invasión del poderoso rey asirio Sennacherib. Palabras que están tan vigentes como lo estuvieron hace cientos de años y nos recuerdan nuestra identidad, promesas que hay para quienes pertenecen al Señor. Dice la Escritura: después de estas cosas y de esta fidelidad vino Sennacherib, rey de los asirios, invadió Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas.
Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías a todos los muros caídos, e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David, y también hizo muchas espadas y escudos, y puso capitanes de guerra sobre el pueblo, y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad, y habló al corazón de ellos, diciendo: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. La Escritura en múltiples pasajes nos llama a no temer, a esforzarnos, a levantar el ánimo, a no estar afanados por nada, aún y cuando un ejército poderoso campe alrededor nuestro con la intención de desaparecernos del mapa, o cuando tengamos que transitar por valle de sombra de muerte. Confiemos en el Señor, ese es nuestro llamado. En este capítulo, el rey de Judá apela al corazón de su pueblo para infundirles ánimo. Pero note que este ánimo no está expresado en autosuficiencia o en la capacidad que tienen ellos para luchar y vencer al otro pueblo. No está basado en el armamento, no está basado en la destreza, sino en el Señor. Recuerda que el Señor está con ellos. De los versículos 3 al versículo 6 me gusta notar que aun y cuando el rey de Judá confía en el Señor, él no permanece inerte, quieto, sino que asume su responsabilidad, pone manos a la obra, hace lo que está a su alcance, lo que le compete, para no entregar a su pueblo, para prepararse ante el ataque enemigo. Si tú lees a partir del versículo 8, te darás cuenta que el rey asirio comienza a blasfemar en contra de Dios y manda mensajeros, cartas intimidatorias para hacer flaquear, desistir al pueblo de Judá. Y esto nos recuerda la oposición que todos nosotros, tarde o temprano, enfrentaremos en nuestra vida, o si no es que ya la has enfrentado. ¿Cuántas veces han tratado de hacerte desistir de la fe en el Señor? ¿Cuántas veces te han invitado a participar de rituales, de religiones, centros adivinatorios, poner tu confianza en otras imágenes, cosas que te separan del Señor? Mejor, recordemos las palabras que pronuncia Ezequías en el versículo 8, donde le recuerda al pueblo que ese Dios todopoderoso está con ellos para ayudarlos y, lo mejor, pelear nuestras batallas. Oremos. Señor, te damos tantas gracias porque a través de tu palabra podemos ver que eres el Dios que extendió los cielos y afirmó la tierra, todopoderoso y sabio. Gracias por los momentos difíciles que experimentamos en nuestra vida, porque sabemos que estos también provienen de ti. Hay veces que entramos en pánico y no sabemos cómo actuar, pero en esos momentos ayúdanos a recordar nuestra identidad, saber que te pertenecemos, que tú nos ayudas, peleas nuestras batallas. Tú lo has hecho tantas veces, te damos honor y gloria por eso. Y en esta mañana que oramos por las necesidades de toda la congregación, quiero suplicarte por cada uno de mis hermanos. Tú sabes que muchos están enfermos, algunos tienen carencia, necesidad, otros están esperando una respuesta que inquieta su corazón. Y en fin, hay muchas necesidades que tú conoces cada una de ellas. Te suplico que las tomes en tus brazos, que ayudes a cada uno de ellos conforme a tus múltiples piedades. Sabemos que tú eres bueno, que tú eres sabio y que tú le darás a cada uno conforme a tu propósito.
propósito. Por favor, consuélales, dales aliento y permíteles descansar, encontrar la paz que solamente es posible experimentar en el nombre precioso de Jesucristo. Te adoramos, Señor, y te damos las gracias. Amén. Queridos hermanos, vamos a otro bloque de alabanza. Nuevamente cantemos al Señor con mucha alegría y posteriormente escuchamos con toda reverencia la exposición de la palabra de nuestro Dios, que esta mañana está a cargo de nuestro pastor Filiberto Ángeles. Veo al Rey de Gloria, viene con fuego y poder. Todos verán, todos verán. Veo su amor y gracia, pecado perdonó, le alabaré, le alabaré. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Se levanta una gran generación con compasión, con compasión. Veo avivamiento al buscarte y adorar. Me postraré, me postraré. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Sáname y límpiame, con mis ojos tus obras quiero ver. Quiero amarte como tú me amas. Muéstrame tu corazón, todo lo que soy por tu reino, Dios. Contigo quiero estar por la eternidad. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas.
Hosana en las alturas, Hosana en las alturas. El gran amor que Cristo el Salvador derramó en mí, siendo rebelde y pecador, yo de su muerte causa fui. Grande, sublime, inmensurable amor, por mí murió el Salvador. Oh, maravilla de su amor, por mí murió el Salvador. En su celeste hogar abandonó, dejando posición, gloria y honor. De todo ello se despojó por rescatar al pecador. Misericordia inmensa Él mostró, su gran amor me alcanzó. Oh, maravilla de su amor, por mí murió el Salvador. Grande misterio, Dios el inmortal, muriendo en la cruz, entregó su ser. Ni mente humana ni angelical jamás lo puede comprender. Inexplicable es el infinito amor que demostró mi Salvador. Oh, maravilla de su amor, por mí murió el Salvador. En vil prisión mi alma padeció, atada en pecado y oscuridad. Pronto en mi celda resplandeció la clara luz de su verdad. Cristo las férreas cadenas destruyó, quedé ya libre, gloria a Dios. Oh, maravilla de su amor, por mí murió el Salvador. Hoy ya no temo la condenación, Jesús es mi Señor y yo suyo soy. Vivo en Él, que es mi salvación, vestido en su justicia voy.
por mí murió el Salvador. Buenos días, hermanos. Por favor, vamos a nuestras Biblias. Estamos viendo la primera epístola del apóstol Juan. Estamos en el capítulo 3 y hoy vamos a ver los versículos 11 y 12. En el pasaje de hoy, Juan, que ha sido llamado el apóstol del amor, vuelve a hablar de uno de sus temas preferidos, precisamente el amor. Un escritor cristiano escribió: a lo largo de los siglos, los hombres han mostrado muchos símbolos diferentes para mostrar que son cristianos. Han usado emblemas en las solapas de sus sacos, se han colgado cadenas en sus cuellos, ponen pececitos en sus autos, etc. Pero existe una señal mucho mejor en una persona que es cristiana, una marca que no se ha ideado como cuestión de conveniencia para ser usada en alguna ocasión en especial. Se trata de una marca universal y que debe perdurar a través de todas las épocas de la Iglesia, hasta que Jesús regrese. ¿Cuál es esa marca? El amor. El amor, que siempre ha sido una característica esencial de todo cristiano verdadero. Sin embargo, hablar del amor en la sociedad moderna es un concepto tan amplio como amplia puede ser nuestra ignorancia sobre este tema. Todo mundo habla acerca del amor, pensando que tienen autoridad para hacerlo. En nuestros tiempos, la sociedad ha deformado el concepto del amor. Películas y novelas que nos presentan la versión barata de lo que para ellos significa el amor. La versión moderna del amor es descaradamente narcisista. Es decir, es ver el concepto del amor en una forma egoísta. Es el centrarse en una satisfacción a sus propios deseos, a sus propias necesidades, y no reconociendo las de los demás. Es un amor enfocado exclusivamente en el yo, y desvergonzadamente manipulador, que tan solo ve a los demás como medios de gratificación personal. Es por esta razón que las relaciones egoístas de amor actualmente entre las personas no duran. A las personas les gusta más recibir que el dar, y consideran el ser humildes como una debilidad, y por el contrario, el egoísmo lo consideran como una virtud. En contraste marcado con ese amor egocéntrico, la Biblia enseña que la esencia del amor es el sacrificio personal. El amor constituye la acción característica del cristianismo. El amor caracteriza a los creyentes como una fraternidad y es el testimonio de que somos discípulos de Cristo. El amor fraterno predicado por el cristianismo es un aspecto de la justicia o de la observancia de la ley moral. El amor cristiano tiene a Dios como su principal objeto y se expresa ante todo en una implícita obediencia a sus mandamientos, y también para describir la actitud de Dios hacia su Hijo y para expresar la naturaleza esencial de Dios. Así el amor de Dios es comunicable.
Es un atributo divino que es central en el carácter del Padre, que es mostrado por Cristo en la cruz y otorgado en los creyentes por el Espíritu Santo. El amor cristiano puede definirse ampliamente como el compromiso consciente, sacrificial y voluntario por el bienestar de otra persona. Y esto en obediencia a la palabra de Dios. Y es independientemente de la respuesta de esa persona o de lo que uno recibe o no del otro, o de lo que nos cuesta dar ese amor. Esta es una actitud que se recomienda de los cristianos hacia otros cristianos. Es, como cabría esperar, la respuesta que más se exhorta en la Biblia que tengamos los unos a los otros, principalmente en el Nuevo Testamento. Hermanos, el propósito de este mensaje es el de crear conciencia de que, siendo hijos de Dios, debemos manifestar el afecto, el cariño y una amistad sincera a todos nuestros prójimos, por muy desagradables que nos pudieran parecer. Pues eso es lo que nos da la autenticidad de que verdaderamente hemos sido redimidos por Cristo. Vamos a nuestro pasaje, hermanos, en nuestra Biblia, y después hacemos una oración. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 11 y 12. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por la manifestación que hemos recibido de tu amor, porque lo has puesto en estos corazones caídos que egoístamente solo se abren para recibir. Nos dices en tu palabra que es precisamente en estos corazones que tenemos, de los que solo sale lo malo que hay dentro de nosotros. Y esto aún después de haber sido redimidos por el sacrificio de tu Hijo. Él ha implantado su amor en nosotros. Señor, te pedimos que esta realidad sea manifiesta en nuestro testimonio al mostrar ese amor a nuestros semejantes. Y como también nos has instruido que sea principalmente a nuestros hermanos en la fe. Te lo pedimos en nombre de aquel que por amor murió por nosotros, en nombre de Cristo Jesús. Amén. El mensaje que el apóstol nos empieza a dar a partir de estos versículos, vamos a ver que no trata solamente el tema del amor, sino que vamos a ver cómo el apóstol lo contrasta con la actitud contraria, es decir, con el odio. Así que el mensaje de hoy y los siguientes los he dividido en estos dos temas, el amor y el odio. En el versículo 11, empezamos viendo el primer tema, dice, este es el mensaje. Y es una repetición de la frase que nosotros vimos, también se encuentra en el capítulo 2, versículo 7 y en el capítulo 2, versículo 24, donde también nos dice
que este es el mensaje y que es un mensaje que todos hemos oído desde el principio de nuestra vida cristiana. De tal manera que los lectores del apóstol deberían recordar que el mensaje no era nada nuevo para ellos. Era un mensaje que, como dice el texto, lo habían oído desde el principio. En el versículo 7 del capítulo 2, el apóstol Juan escribió: Hermanos, no os he escrito mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento era antiguo. Era la palabra que habían oído desde el principio. En cierto sentido, el mensaje ya era muy antiguo, porque nosotros lo podemos ver desde el libro del Levítico, en el capítulo 19, en los versículos 17 y 18, donde el Señor dijo: No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sin embargo, hermanos, los hombres, a pesar de haber escuchado este mandamiento de Dios desde el principio, no lo habían llevado a cabo tal como Cristo lo había pedido. Recordemos que poco después de la cena del Señor, Jesús pronunció su majestuoso nuevo mandamiento. Él dijo: Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. ¿Cómo? Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. El mandamiento seguía siendo el de amarse. No era nada nuevo, no era nada diferente. Pero la exigencia ahora era mayor, pues el mandamiento era que se amaran como Cristo los había amado. Así que el mensaje lo habían escuchado desde el principio, pero la exigencia del mensaje ahora era mucho mayor. Los discípulos de Cristo deberían amarse unos a otros, y esto era importante para que todos los identificaran como los discípulos de Jesús, pues esta debería ser su marca distintiva. Así que este amor no fue algo nuevo, fue la enseñanza de Cristo y después fue la enseñanza de sus apóstoles. Juan demanda el significado tradicional de este mensaje antiguo, para mostrar su valor, mostrar su verdad a sus lectores, que seguramente no le estaban dando la importancia que para Dios sí la tiene. Este mensaje es un mandamiento que normalmente también nosotros, hermanos, los damos tan sentado que ya no le damos la importancia que tiene, y que el mundo ha descuidado en su práctica. El amar a sus semejantes con ese amor tan especial que Cristo ha tenido con nosotros. Observemos que esta es la primera vez que aparece en esta epístola las palabras amarse unos a otros. Sin embargo, la frase significa exactamente lo mismo que otra que ha estado mencionando el apóstol también en esta epístola, que es el de amar a su hermano. Nuevamente, insiste Juan en que el amor es uno de los primeros mandamientos, desde el principio, como lo seguía diciendo. No se trataba de algo solamente complementario en la vida cristiana, sino que era el verdadero entendimiento que deberían tener ahora de este mensaje. Y para nosotros, hermanos, este mandamiento lo debemos considerar que es fundamental para la manifestación de nuestra fe cristiana.
Tanto la obediencia como el amor confirman la identidad y la hermandad de una persona que dice que cree en Jesús. Hacer lo contrario desmiente lo que tú puedas estar asegurando con tu boca, de que eres un seguidor de Cristo. Esto no es posible si no hay la evidencia de el amor en tu vida. En el último versículo que vimos en el pasaje anterior, el versículo 10, Juan nos dijo cómo es que un cristiano se identifica al mundo. Juan dijo, si no practicas la justicia y no amas a tu hermano en la fe, simplemente no eres hijo de Dios. Este tema del amor lo vimos en abundancia cuando estudiamos el Evangelio de Juan. Y también en esta epístola lo empezamos a volver a ver a partir del capítulo 2. Ahora Juan lo vuelve a tratar y veremos que lo continuará explicando hasta el final de este capítulo. El mensaje resume la necesidad del amor fraternal entre los creyentes. Este amor fraternal formaba parte de la predicación apostólica del Evangelio. Específicamente, Juan está hablando en esta ocasión solo del amor que debe haber entre los hermanos en la fe, es decir, aquellos que formamos parte de una misma familia, la familia de Dios. Cuando Juan habla de unos a otros, la idea principal es que se refiere al amor que debe haber entre los hermanos en Cristo, porque es ahí donde debe comenzar el amor cristiano. Si los incrédulos no ven esta manifestación entre nosotros los cristianos, menos esperarán que se los manifestemos a ellos. Vamos a ver en la segunda parte del mensaje una posición antagónica al amor que Cristo pide para todos los hijos de Dios. En el versículo 12, el apóstol Juan nos habla del odio. Dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Debemos amarnos como Cristo nos amó y no como Caín. El apóstol, antes de continuar su enseñanza con el tema del amor de Cristo, ahora les dice a sus lectores lo que no es el amor, recordándoles el pasaje tan antiguo del primer asesinato de la historia, de un hombre que, debiendo amar a su hermano, lo odió hasta el punto de que le quitó la vida. Jesús nos está presentando la antítesis del amor. Así como el amor verdadero llega hasta sus últimas consecuencias, el dar la vida, como en el caso de Jesús, el odio también puede llegar hasta las últimas consecuencias, que es el quitar la vida. Juan contrasta el amor y el odio, afirmando en primer lugar el mandamiento del amor recíproco entre hermanos, como lo acabamos de ver, para luego recordarnos el odio que Caín demostró al matar a su propio hermano. Hermanos, el asesinato es el máximo acto de odio y demuestra la ausencia de amor de la manera más extrema. En esta historia de Caín, que aparece en el libro de Génesis, se nos muestra hasta dónde puede conducir el no amar a uno de nuestros hermanos. Nos muestra que inclusive podemos llegar hasta el homicidio. Y así subraya el apóstol que todo odio, aunque no se haya manifestado visiblemente, es un asesinato en potencia.
Jesús no dijo que el que odia al hermano ya ha cometido homicidio en su corazón, pero habló del odio en el mismo contexto en el que dijo que todo el que mira a una mujer para codiciarla ya ha cometido adulterio en su corazón. E indicó que el castigo del odio era el mismo que el castigo por un asesinato. Jesús dijo: cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Desde luego, hermanos, que el asesinato es el nivel más bajo en que una persona puede vivir en relación con otra. Y este es el nivel en el cual vive Satanás. El diablo fue asesino desde el comienzo mismo de su caída. Jesús dijo de él: él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El verdadero originador del odio de una persona hacia otra, y que lo puede llevar a cometer inclusive un homicidio, es el diablo. Juan nos acababa de diferenciar cómo se manifiesta que una persona sea hija de Dios o sea hija del diablo. Y en el versículo 10 dijo que el que no amara a su hermano, simplemente ese no podía ser considerado como hijo de Dios. Una gran verdad, hermanos, es que lo que hacemos es según lo que somos. El pecador pertenece al diablo, el creyente pertenece a Dios, y los dos actúan de acuerdo a su origen. Y entonces el apóstol agrega que el origen de Caín es que era del maligno, es decir, hijo del diablo, al cual imitó al asesinar a su hermano Abel. Y no es que Caín, al matar a su hermano, se haya vuelto hijo del diablo, sino que por ser hijo del diablo, sus acciones eran malas y culminaron en la muerte de su hermano. Ahora, recordando lo que vimos también en el mensaje anterior, por supuesto que Juan no está diciendo que Satanás era literalmente padre de Caín, porque como lo comenté, el diablo nada engendra, ni crea ninguna cosa, no tiene poder para ello. Pero el apóstol considera que todo aquel que imita al diablo es como si fuera hijo de él. Más bien el apóstol quiere decir que las actitudes y las acciones de Caín se originaron en Satanás. Caín era un asesino y también un mentiroso, igual que Satanás. Asesinó a su hermano y luego mintió al respecto. Recordemos que Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y Caín molesto respondió: no sé, ¿soy acaso guarda de mi hermano? Cuando Caín fue enfrentado con este horrible pecado, él no mostró remordimiento, solo un espíritu enfadado e irritado. Recordemos que Caín había presentado una ofrenda supuestamente en un acto de adoración a Dios. Hermanos, el diablo, como todos sus hijos, se pueden disfrazar de creyentes verdaderos. Asisten a las reuniones religiosas, tal como lo hizo Caín, y también llegan a hacer sus ofrendas. Pero estas acciones religiosas en sí
no son pruebas válidas de que una persona sea verdaderamente nacida de Dios. La prueba verdadera que puede mostrar un auténtico creyente es el amor que tenga hacia sus hermanos. Y aquí es donde Caín falló. Y aquí es donde muchos hermanos en la actualidad también están fallando, al no mostrar amor hacia sus hermanos en la fe. Pero lo que sí podemos ver en este pasaje es el resultado de la actitud de cada uno de ellos. Abel se volvió del altar con el testimonio de la aceptación de Dios en su corazón, pero Caín se fue enojado, desilusionado porque Dios no miró con agrado su ofrenda. Dios estaba viendo el corazón de Caín. Así que antes de que él cometiera el homicidio, Dios le advirtió. ¿Por qué te has ensañado?, le dijo. ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. La palabra ensañarse significa enojarse. Textualmente Dios le dijo a Caín, ¿por qué te has encolerizado? Dios quiso llevar a Caín a la convicción de su pecado. Dios quería que Caín se arrepintiera de esa conducta que estaba mostrando. Pero en vez de prestar atención a la advertencia de Dios, Caín escuchó la voz de Satanás y planeó matar a su hermano. Su envidia se había convertido en enojo y en odio. Sabía que él era malvado y que su hermano era justo. Pero en lugar de arrepentirse tal como Dios le había ordenado que hiciese, él decidió destruir a su hermano. Siglos después, los fariseos hicieron exactamente lo mismo con Jesús. Los fariseos, dice Marcos capítulo 15, versículo 10, habían entregado a Jesús para que lo mataran porque le tenían envidia, igual que Caín a Abel. Pues Jesús hablaba con la verdad, una verdad que ellos los fariseos no tenían. Jesús hizo milagros que ellos no podían hacer y finalmente veían que efectivamente Jesús provenía de Dios, lo cual ellos no lo manifestaban con su conducta. Por eso Jesús también les llamó a ellos hijos del diablo, igual que Caín, igual que aquellos que no aman a sus hermanos. La envidia y el odio que Caín sentía por su hermano era tal que dice el texto aquí que mató a su hermano. En el idioma original, la palabra mató tiene el significado de quitar la vida, pero en una forma violenta. Textualmente significa que Caín degolló a su hermano. Esta palabra se usa en la Biblia para referirse a las masacres que se hacían en las guerras o a los crímenes pasionales. En todo caso, la palabra da a entender que esta muerte que dio Caín a su hermano fue una muerte muy violenta. Este párrafo contrasta con mucha firmeza el amor que viene del cielo con el odio que viene del infierno. Ilustra lo que pasa cuando la gente no controla sus emociones y sus deseos malvados. Ese asesinato no apareció de la nada, salió de la mente de Caín cuando alimentó lentamente su irritación, luego la envidia, después el resentimiento, más tarde el odio y por último el deseo de matar a su hermano. Y Juan
se hace una pregunta que se iba a contestar él mismo. ¿Y por qué causa le mató? Lo primero que debemos observar es que en el pasaje de Génesis no se nos dice cuál fue la razón que tuvo el Señor para aceptar la ofrenda de Abel y rechazar la de Caín. Seguramente ustedes, hermanos, han escuchado que tradicionalmente se ha dicho que porque el tipo de sacrificio que Dios había establecido desde el Edén era a través del sacrificio de un animal, y que la ofrenda de Caín no fue un sacrificio de un animal. Sin embargo, hermanos, nosotros no podemos deducir nada que no podamos sacar exclusivamente del pasaje. No podemos interpretar que la ofrenda de Caín no fue aceptable a Dios simplemente porque no era la de un animal. El pasaje de Génesis dice textualmente que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda, y que Abel trajo también una ofrenda de los primogénitos de sus ovejas. Ambos hermanos trajeron una ofrenda de lo mejor del producto de su trabajo. Caín una ofrenda vegetal porque él se dedicaba a la agricultura, y Abel una ofrenda de animal porque él se dedicaba a la ganadería. Las ofrendas se ofrecían como una expresión de gratitud del ofrendante. Gratitud hacia Dios por los favores recibidos. La ofrenda no era un sacrificio para expiar sus culpas. Las ofrendas vegetales o de grano, lo podemos ver en el libro de Levítico, dice que eran ofrendas de olor suave y que también eran gratas a Jehová. En Levítico 2:14 leemos: si ofrecieres a Jehová ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias, y pondrás sobre ella aceite y pondrás sobre ella incienso. Es ofrenda. Vemos que el mismo texto aclara que es ofrenda. La ofrenda de Caín aparentemente era la adecuada, pues eran las primicias el producto de lo que él se dedicaba. El derramamiento de sangre no era necesario en una ofrenda, pues no era un sacrificio expiatorio, era una ofrenda de gratitud. La ofrenda con sacrificio de animales tenía como objeto la expiación de los pecados de aquel que estaba ofreciendo el sacrificio. En este caso, solamente era una ofrenda de gratitud, y cada uno de los hermanos ofreció parte del producto de su trabajo. El problema de que Dios no miró con agrado a Caín y a su ofrenda, probablemente o posiblemente consistió en la actitud de Caín en el momento de ofrendar, más que en el tipo de la ofrenda. Probablemente no fue lo que ofrendó Caín, sino cómo lo ofrendó. Dios le cuestionó a Caín del por qué estaba enojado y le advirtió que el pecado estaba a la puerta. Lo que pudiera ser probable es que en el corazón de Caín hubiera celos, hubiera envidia, porque su hermano estaba haciendo las cosas mejor que él, o por lo menos no tan malas como las de él. Él probablemente lo que tenía era envidia de su hermano, y esa pasión lo impulsó finalmente a cometer un asesinato. Hermanos, la envidia es un pecado que muy frecuentemente se encuentra en el corazón humano. Alguien ha dicho que las fuerzas más destructivas del mundo son precisamente los celos y la envidia. No parece haber otra razón
que el descontento, malestar y una tristeza o pesar por sentirse desplazado Caín por su hermano en cuanto a la preferencia que Dios tuvo con él. Fue un deseo intenso por aquello que Caín había obtenido, que Caín poseía, que su hermano poseía, y él no. Estas características describen la personalidad de Caín. Y estos factores fueron el motivo por el cual Caín mató a Abel. Dios había aceptado las acciones y obras de su hermano, pero no las suyas. El primer fratricidio de la humanidad tuvo origen en la envidia, en el odio del malvado contra el justo. Juan aclara a continuación más específicamente el porqué del odio de Caín hacia su hermano. Dice, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. La respuesta de que las acciones de Caín eran malas, mientras que las de su hermano eran justas, no significa simplemente que lo mató porque él era inherentemente malo. Más bien la idea es que una persona mala estaba odiando a una persona que era buena. Según el relato de Génesis, Dios no consideró aceptable el sacrificio de Caín, mientras que aceptó el sacrificio de Abel. La acción de Caín fue mala, mientras que la de su hermano había sido justa. Podemos concluir que Juan pensaba que el motivo del enojo de Caín fue que él vio que las acciones justas de su hermano tenían la aprobación de Dios, pero las de él no. Y esto fue lo que lo puso furioso. El adjetivo que vemos ahí, la palabra malas, que usó Juan para describir las obras de Caín, en el idioma griego es la misma palabra que la anterior cuando se refiere al maligno. Y esto reafirma que las obras de Caín sencillamente eran las mismas obras que hacía el diablo. En contraste con esto, hermanos, Dios es amor. Dios es verdad. Por lo tanto, los que le pertenecen a la familia de Dios practican el amor y la verdad, y sus obras son obras justas. Juan da a entender que las obras malas de Caín tenían su origen en Satanás. En cambio, las palabras justas es un término que apuntan directamente a Jesucristo. En otras palabras, Caín pertenecía a Satanás porque hacía las obras de su padre. Y Abel hacía las obras que eran justas porque él pertenecía a Dios. El malestar de Caín no había sido porque Abel lo hubiera agraviado de alguna manera, sino simplemente porque su vida justa frente a la mala vida de Caín le era insoportable. Un malvado siempre aborrecerá instintivamente a un hombre bueno, porque la integridad del hombre bueno provoca siempre hostilidad en aquellos cuyas acciones son viles. Y la razón es que la justicia del hombre bueno es una reprensión andante sobre aquel hombre que anda en las obras malas. Aunque ambos, Caín y Abel, habían nacido de los mismos padres físicos, parece que eran de diferentes familias espirituales. El primero era del maligno, una referencia al diablo. La razón dada es que sus obras eran malas.
y las de su hermano justas. En esta forma el pasaje es tanto una exhortación al amor como una explicación de la naturaleza del amor por contraste con su opuesto, que es el odio. Seguramente ya había odio de Caín hacia su hermano, el cual vino a desbordarse cuando Dios mostró preferencias hacia su hermano. En la conducta de Caín vemos quién pertenecía al reino de la luz y quién pertenecía al reino de las tinieblas. Juan ve al mismo tiempo en la conducta de Caín el odio primordial que existe en aquellos que se dejan dominar por las tinieblas, contra aquel que se deja dominar y anda en la luz. Concluyendo, hermanos, no hay nadie que pueda mirar a Cristo y decir que no sabe en qué consiste la vida cristiana. El amor que hemos conocido de Cristo es el fruto especial de nuestra fe, es la señal segura de que somos nacidos de nuevo. La práctica del amor entre los cristianos es lo que puede decir al mundo que somos verdaderamente seguidores del Señor Jesús. Él dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieses amor los unos con los otros. El amor cristiano, sea que se ejercite hacia los hermanos o hacia los hombres en general, no es un impulso que provenga de nuestros sentimientos. No siempre es por el hecho de que aquella persona nos caiga bien o nos caiga mal. El amor cristiano busca el bien de todos y no busca el mal nunca de nadie. El amor cristiano siempre busca la oportunidad de hacer el bien a todos. Y como dijo Pablo en Gálatas 6:10, mayormente a los de la familia de la fe. Jesús nos dejó dicho: soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. El creyente que es paciente soporta todo lo que las otras personas le lleguen a hacer, aun con aquellos que ponen a prueba su paciencia al límite. Y es el mismo Dios, por medio de su Espíritu Santo, el que nos capacita para ejercitar esta clase de amor, dándonos así de su propia naturaleza. Y es por esto que el mandamiento de amar, hermanos, no nos debe resultar gravoso, porque Dios pone a nuestra disposición la capacidad para ella. De tal manera que inclusive Cristo nos manda a amar aún a nuestros enemigos. Dice: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Hermanos, no necesitamos ser creyentes para que se nos ordene amar a quienes nos aman. Eso es algo natural. El mérito del amor del cristiano es el de mostrar afecto aún a aquellos que nos estén mostrando desprecio y que no nos muestren amor. Y Juan no habla de mostrar amor a nuestros hermanos solo en determinadas ocasiones o solo a través de palabras de cortesía. Las palabras bonitas que podamos expresar a nuestros hermanos nunca podrán suplantar las buenas obras que tú puedas hacer por ese hermano para mostrarle realmente tu amor. Ni ninguna cantidad de palabras sobre el amor cristiano ocupará el lugar de una acción amable de tu parte que implique algún sacrificio propio que demuestre realmente ese amor
sobre todo cuando el hermano se encuentra en alguna necesidad. Es fácil hablar del amor cristiano, hermano, pero aceptemos que es mucho más difícil practicarlo. Por una parte, un amor así no es solo decirlo, sino expresarlo. Es una mentira cuando un creyente dice que ama a los hermanos, cuando en realidad sabemos que está en conflicto con alguno de ellos. Es fácil practicar un cristianismo solo de palabras, solamente cantando alabanzas, mencionando pasajes bíblicos de memoria, quizá orando constantemente, y a través de todo esto, engañarnos a nosotros mismos pensando que somos muy espirituales y que lo que estamos haciendo le agrada a Dios. Es cierto que en ocasiones la convivencia con algunos hermanos no es fácil, que quizá nuestra personalidad choque con la de otro hermano, y esto es comprensible. Pero una cosa es no estar de acuerdo en algunas cosas con algún hermano en la fe, y otra cosa es atacarlo y manifestarle odio a ese hermano, al grado que ni siquiera le dirijamos la palabra. No se puede considerar el amor una opción o algo periférico en la vida cristiana. Juan insiste en que el amor es el primer mandamiento. Dios es amor, de modo que los que nacen de nuevo a causa de su amor deberán amar igual que Cristo nos ha amado, aún a pesar de no ser merecedores de ese amor. El amor a los hermanos es una obligación divina. El amor no se usa aquí en un sentido simplemente de amistad o de un mero afecto humano, sino que se trata de mostrar el amor divino. Es amar a otros como Cristo nos amó. Y sabemos que la realidad es que esto no se puede conseguir con nuestras propias fuerzas, sino solo en tanto que el Espíritu de Dios que mora dentro de nosotros nos dé fuerza para ello. Y recordemos que ya que Dios nos ha amado, aun cuando estábamos en nuestros pecados y éramos personas desagradables para Él, nosotros también tenemos la obligación de amar a aquellos que nos son desagradables. Hermano, el permitir que el odio se asiente en tu corazón es quebrantar un mandamiento concreto de Jesús. Por tanto, manifiesta que eres hijos de Dios amando a tu prójimo, porque solo el que ama es el que demuestra que efectivamente es un seguidor de Cristo. Y el que aborrece u odia a algún hermano en la fe, tal como vimos en el versículo 10 del pasaje anterior, ese al que le llamamos hermanos no es de Dios. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias en este día por alumbrar nuestro entendimiento por medio de este mensaje que hemos recibido de tu apóstol Juan. Te pedimos, Señor, que nos estimules para que escudriñemos nuestros corazones y que podamos darnos cuenta de aquello que todavía hay en ellos y que nos están alejando de ti. Como dijo tu siervo David, crea, oh Dios, un corazón limpio dentro de nosotros
y renueva un espíritu recto también dentro de nosotros. Porque te lo estamos pidiendo, Señor, en nombre de nuestro amoroso Salvador y Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, que el Señor los siga bendiciendo. Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sion por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Hay un precioso manantial de sangre de Manuel que purifica cada cual que se sumerge en él, que se sumerge en él, que se sumerge en él, que purifica cada cual que se sumerge en él. El malhechor se convirtió pendiente de una
Es momento de orar por las ofrendas. Acompáñame de Deuteronomio 8, versículos del 11 al 20. Es un texto que se explica por sí mismo, un llamado para no olvidarnos del Señor ante una condición económica próspera. Dice el versículo 13 que cuando tus vacas y tus ovejas se aumenten, en fin, tu patrimonio. El 14, que no se enorgullezca tu corazón y te olvides del Señor. El 17, y pienses en tu corazón que es tu poder y la fuerza, tu fuerza, la que te han traído esta riqueza. Si sucumbimos ante esta tentación, el 19 nos muestra la consecuencia. Nos encaminamos directamente hacia la destrucción. Por el contrario, el versículo 18 muestra la actitud que debe tener el creyente verdadero ante una situación económica favorable. Reconocer al Señor en todos sus caminos como proveedor, porque Él es quien nos da esta fuerza para hacer riqueza por la fidelidad que tiene para con su pueblo. Leámoslo todos juntos. Dice la palabra de Dios. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua. Y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Oremos. Señor, si alguna vez hemos pensado mezquinamente y nos hemos olvidado de ti y no te hemos considerado como dador de todo, perdónanos. Tú eres fiel para perdonarnos si nosotros confesamos nuestros pecados. Y por el contrario, rogamos que sea cual sea nuestra situación económica, tú pongas en nuestro corazón la luz para reconocerte como el dueño y Señor de todas las cosas, el dador de todo, toda buena dádiva. Permítenos permanecer humildes ante ti, hacer buen uso de nuestros bienes, glorificarte con nuestros bienes. Y te suplico que en nosotros haya siempre ese deseo de contribuir para tu obra, para darte honra, gloria y honor a tu nombre. Te ruego por estas ofrendas que vamos a depositar, te suplico que las aceptes, las entregamos con todo nuestro corazón. Y te ruego por aquellos que hoy tienen el privilegio de ofrendar, síguelos bendiciendo. Y si alguno de mis hermanos no tiene este privilegio, te ruego que abras las ventanas de los cielos y derrames sobre ellos bendición abundante. Lo hacemos humildemente en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, en la parte baja de la pantalla aparece la cuenta bancaria de la iglesia. Si está en tus posibilidades y en tu corazón, es ahí donde puedes depositar tu ofrenda. Y así llegamos a la parte de los avisos. Queremos invitarle a todos y cada uno de ustedes para que se incorporen a las distintas actividades que se llevan a cabo a lo largo de la semana por medio de plataformas digitales. Todos los miércoles a las 8 de la noche muchos hermanos se reúnen para orar por las necesidades de la congregación y necesidades de nuestros amigos y familiares. Es de 8 a 9:30 de la noche. También los sábados, 11 de la mañana, niños entre 3 y 9 años de edad toman su clase en la escuelita bíblica. Los domingos hay 2 clases, inmediatamente terminando el servicio de adoración, clase de jóvenes y clase de adolescentes. También hay actividades que se llevan a cabo cada 15 días. Los miércoles 7 de la noche, el profesor Alfredo Cabrera imparte clase para varones. Los días viernes, también cada 15 días, 7 de la noche, nuestra hermana Lolita Ángeles
da un curso para mujeres en general. Siguiente viernes, mismo horario, 7 de la noche, nuestro pastor Filiberto Ángeles imparte clase para mujeres. Todas están cordialmente invitadas. Si aún no te has inscrito, puedes contactar a la hermana José y ella con gusto te inscribirá. Y así llegamos a nuestra oración final. El Salmo 24, versículos de 1 al 5 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Como puedes ver, encontramos potestad, poder, dominio de nuestro Señor, pero también una invitación para permanecer en santidad. Recordamos que no solamente la adoramos los domingos en la iglesia, que nuestra vida sea un acto constante de adoración y que nada se interponga, ningún pecado, en esa adoración que rendimos ante Él. En esta actitud hay complacencia, como lo vemos en este versículo 5. Bendiciones. Oramos. Gracias porque nos permites tener un nuevo día de adoración. Gracias porque concluimos el último domingo del mes de mayo. Tú nos has ayudado, sin duda alguna, nos has sostenido, nos has guardado. Y en este mes, nuevo mes que está próximo a iniciar, te ruego por cada uno de mis hermanos. Guarda su salida, guarda su entrada, ayúdales en sus batallas. Te ruego que encamines nuestro corazón a hacer el bien, a guardar tus estatutos, tus mandamientos. Permítenos experimentar la paz que solamente es posible hallar en Cristo Jesús. Sé exaltado por siempre. En el nombre de nuestro Rey te damos gracias. Amén. Que el Señor le bendiga.